Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo como siempre y te doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y le doy las gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de Esta Semana en Steelers, en nuestra tercera temporada. Y hoy vamos a comentar cosas referentes al draft, así que espero que disfruten de este video. Como siempre vamos a comenzar con algunas noticias, cosas muy puntuales en relación a que se anunciaron fechas de los programas de off-season de entrenamiento para los Steelers. Y también les voy a comentar brevemente sobre una sorpresa que se viene en una draft party que hay organizada por los Steelers. Después vamos a entrar de lleno a lo que es el análisis de este draft. Como les dije, ya todo este mes de abril es el mes del draft. Y vamos a comenzar a analizar con un invitado muy especial el panorama general del draft, las selecciones y necesidades de Steelers, y también dos posiciones para comenzar este primer episodio. Vamos a revisar prospectos candidatos a esa selección de primera ronda, tanto en la posición de quarterback inicialmente y luego algunos prospectos también en la posición de wide receiver. Así que, sin más, comencemos. Como les decía, las noticias en relación a las fechas anunciaron para toda la liga en general y para los Steelers también en particular las fechas del programa de off-season, de los OTAs y el minicamp de esta off-season. Es un programa de 3 fases. La primera fase comienza el 21 de abril. Son trabajos voluntarios, solamente se presentan para trabajo físico los jugadores. Luego la parte de los OTAs, hay dos tandas para los Steelers, una que es del 27 al 29 de mayo y otra que es del 3 al 5 de junio. Y luego en la tercera fase culmina con lo que es el Mandatory Minicamp para veteranos. Esa actividad ya es obligatoria y se va a realizar entre los días 10 y 12 de junio. Lo único destacable aquí, o analizar tal vez un poco para este calendario que presenta Steelers, es que por primera vez no se utilizan las 10 fechas que hay disponibles para las actividades de OTAs, ¿ya? Solamente hasta ahora en el calendario hay en el fondo agendadas 6 fechas de esas 10. La verdad es que eso no se sabe mucho a qué se debe, si es tal vez algo que se va a rellenar de aquí a la fecha, en el fondo, que falta programar, o que efectivamente hay una intención de tener menos actividades, lo cual llama la atención. Siempre Mike Tomlin valora mucho lo que es la preparación del equipo y las instancias de entrenamiento, pero en este caso también puede que haya alguna indicación o alguna estrategia desde el punto de vista físico. Recordemos que hay un nuevo staff de preparadores físicos y de todo esto que son los coaches de acondicionamiento, y también que en el fondo el año pasado las lesiones y también el desgaste hacia el final de la temporada también mermó en el equipo, así que tal vez hay una intención por ahí de corregir esa situación. Y lo otro que les quería comentar es que nuevamente, al igual que el año pasado, los Steelers están organizando una draft party, esta instancia que van a poder disfrutar los amigos de Ciudad de México, ¿ya? Esto se va a realizar el día jueves, cuando comienza el draft, el primer día de selecciones, y se va a realizar en un lugar en Ciudad de México que se llama el Frontón Bucareli, ¿ya? Y lo destacable es que van a tener 3 invitados bien especiales del equipo de Steelers. Va a estar el jugador Deshaun Elliott, el safety, acompañando ahí en la fiesta. Va a estar también el liniero defensivo Keanu Benton, y va a estar también una leyenda de los Steelers, retirado, el liniero ofensivo Willy Colón. Así que los invito a informarse por todas las redes sociales, incluidas nuestras redes de X y de Instagram. También obviamente las redes oficiales de Steelers, donde hay información respecto a esta actividad, cómo comprar tickets y también algunos concursos que pueden buscar, como les decía, en las redes sociales. Bueno, y vamos a entrar de lleno al análisis, como les decía, del draft, y para eso estoy muy contento de presentarles un invitado. Nos acompaña por segundo año consecutivo el gran Nacho Rodríguez, colaborador de NFL Chile. Él, como se recordarán, nos acompañó el año pasado en estos videos, es fanático de los Atlanta Falcons, tiene sus podcasts también y sus actividades ahí con el Nido del Halcón Negro, donde también
estuve mirando que han hecho análisis bien interesantes de los prospectos y de las posiciones que también más le interesan a ellos. Y obviamente nos va a ayudar aquí a analizar las posiciones que nos interesan a Steelers. Él le da una mirada bien especial porque él sigue el college, así que tiene en el fondo rodaje de los jugadores a lo largo del año y nos va a dar su punto de vista. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, Francisco, ¿y tú? Saludos a toda la comunidad de Steelers en Latinoamérica y a todo el mundo que nos ve. Gracias, Nacho. Bueno, como les decía, vamos a analizar un poco, ¿no es cierto?, esta clase de draft. Ahí tenemos las posiciones de la primera ronda, ¿no es cierto? Una particularidad es que hasta el momento todos los equipos están con su pick de primera ronda, nadie ha tradeado su pick. Todos tienen sus selecciones, algo que no pasa muy a menudo y que no pasa desde harto tiempo. Y también, antes de empezar con las posiciones que nos interesan, quería que Nacho nos comente un poco cuál es su parecer general, algunas ideas de cómo ve esta clase de draft particularmente, cuáles son a lo mejor las posiciones más fuertes, dónde está un poquito más débil. ¿Qué nos puedes comentar un poco, Nacho, de esta clase de prospectos del 2025? Bueno, analizando lo que es este draft de 2025, se ve que está claramente inclinado hacia la parte defensiva. O sea, tienes, tienes profundidad y calidad en pass rusher, que es una de las posiciones premium del fútbol americano. Tienes profundidad, tienes calidad en los 3 días. También en tackles defensivos. Hay una buena camada de linieros defensivos. Safeties, como en los últimos años, no se ve muy profundo, pero hay nombres que son bastante interesantes. Linebackers también. Hay 2 nombres bastante fuertes en primera ronda. Y también se puede decir que hay un poco de profundidad en segundo y tercer día. También en corners. Es una clase decente de corners. Tiene buenos nombres. No es tan profunda como en otros años anteriores, pero es una buena clase. Y en cuanto a ofensiva, si bien en ciertas posiciones como wide receiver no hay un talento claro que te diga este va a ser un pick fijo de top 5, pero hay buena calidad, pero hay sobre todo wide receiver slot y wide receiver 2 o flankers, como los llaman. Tackle ofensivo es una clase que es un poquito floja, porque hay 2 o 3 nombres y después ya hay un abismo muy grande entre el resto. Quarterbacks, ni hablar, es una clase que, a ver, si bien no es una clase tan pobre como la del 2022, es un poquito nombre, pero no es una clase como la del año pasado o la del 2023, que han salido un par de titulares por ahí. Titan es una clase bien profunda y bien talentosa también. Running backs, ni hablar. Hay running backs para primera, segunda, tercera día. Y Claro, otra como posición más. comentas tú ahí, un poquito apoyarnos en la gráfica que está ahí al centro, ¿no es cierto? La posición de running back está categorizada como una de las mejores, ¿no es cierto? Como tú dices, hay prospectos tanto top como también alta profundidad y jugadores que pueden aportar, digamos, a lo largo de los 3 días que dura el draft. También en la posición de edge, como tú mencionabas, y en la línea defensiva, que también es algo que se comenta bastante, que a nosotros, obviamente, los fanáticos de Steelers, estamos bien preocupados de esa parte por la necesidad, ¿no es cierto?, de rejuvenecer un poquito la línea defensiva y de buscar el reemplazo natural de una estrella de nuestro equipo como es Cam Hayward. Así que también hay ayuda en la línea defensiva, tanto en la parte alta, que hay buenos nombres, como también, como tú dices, mucha profundidad, y flojita en wide receivers y en quarterbacks, que justamente son las posiciones que vamos a analizar. Pero yo también veo una particularidad, Nacho, en esta clase de draft, no sé si a ti te parece,
que es que en general cuando se habla de la primera ronda, como para explicar un poquito a los que nos ven, cuando se habla de un grade, ¿no es cierto?, para un jugador en particular, cuando dicen este jugador tiene un grade de primera ronda, de segunda ronda, en el fondo la idea de ese grade no es tratar de predecir dónde se va a draftear, porque eso depende mucho del año en particular, de la clase en particular, de las necesidades, de la abundancia de jugadores en la posición, sino que lo que se trata de hacer es ver la calidad de ese jugador independiente del año en que se pudiera estar drafteando, ¿no es cierto? Cuando digo este jugador es de primera ronda, es porque tiene calidad, es porque es bueno y porque sería, entre comillas, ¿no es cierto?, seleccionar la primera ronda en cualquier año del draft en que saliera, digamos, si lo ponemos a comparar año a año. Y en el fondo se da una particularidad de que en general en las primeras rondas del draft, los jugadores que son realmente de primera ronda, los que llaman estos blue chip, ¿no es cierto?, las joyas de cada año, en general en cada draft no son más de 10 a 15 jugadores, ¿no es cierto?, más o menos, o entre 15 y 20, uno puede decir tranquilamente, estos son jugadores de primera ronda, y el resto habitualmente es relleno, ¿verdad? A veces se da particularidad, como por ejemplo el año pasado, que como hubo muchos quarterbacks y hubo muchos jugadores también de tackle, ese número creció un poquito y uno podía encontrar esos jugadores de grade de primera ronda quizás en un número como de 20 a 25 en el draft. Pero este año particularmente cuesta harto encontrar esos jugadores que son realmente con el grade de primera ronda, y quizás uno con mucho trabajo llega como a 10, estirando un poquito el chicle, pero no más que eso. Entonces el resto significa que va a ser bastante relleno, y que en el fondo muchos equipos se van a ver obligados a tomar por necesidad o porque la posición, digamos, lo amerita, o porque a veces un jugador por esquema les acomoda un poquito más que a otros equipos, pero van a tomar jugadores que son de un poquito menor calidad, y que son en el fondo jugadores de segunda ronda que van a subir a esta primera ronda un poquito por necesidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las sorpresas, ahí es donde empieza un poco a desordenarse el tablero y las predicciones a bajar. Y por eso también es tan importante, Nacho, esta situación que vive Steelers también, porque después de estos pocos jugadores top, hay sí una cantidad importante de jugadores que pueden ser titulares, que a lo mejor no van a ser estrellas, pero que van a aportar en el juego y van a ser jugadores titulares en los equipos. Entonces, tener selecciones en este top 100 que se llama, ¿no es cierto?, que son los primeros 100 jugadores que van a salir en el draft, donde en este año en particular hay hartos titulares y hartos jugadores que van a poder aportar, es algo que a nosotros nos incomoda, porque como tú puedes ver ahí a la derecha en las selecciones, como tradeamos el pick de segunda ronda por DK Metcalf, tenemos este pick 21 en primera ronda y después nos saltamos hasta el 83. O sea, se van a seleccionar un montón de jugadores entre medio en el fondo, donde van a salir jugadores, como digo, de categoría titular, y tenemos en total solamente 2 picks en el top 100. Y eso es bastante incómodo en esta clase de draft en particular. No sé cómo lo ves tú, Nacho. Sí, es una situación bastante parecida a la que tienen los Falcons. Tenemos también 2 selecciones en los primeros 100. Y lo que pasa es que hay tanta profundidad en algunas posiciones que siempre es bueno tener un par de picks ahí a la mano para poder reemplazar a tus veteranos o complementarlos, más que nada. Pero bueno, uno va a tener que, el general manager de cada equipo va a tener que acertar mucho en esos 2 picks. Entonces, una opción que se comenta bastante, por ejemplo, para Steelers es la posibilidad de, sobre todo porque se supone que los linieros defensivos pudieran estar disponibles un poquito más bajo y que hay varias opciones pasado el pick 20 que nos pudieran servir en el fondo en el equipo de Steelers, dado las múltiples necesidades que tienen. Necesitamos wide receiver, necesitamos corner, necesitamos línea ofensiva, también línea defensiva, necesitamos un running back. Entonces, una opción sería hacer un trade down de ese pick 21, bajar, ojalá no salir de la primera ronda, pero bajar hasta por ahí por el 27, 28, incluso 30, para ganar un poquito de capital de draft y recuperar tal vez un pick de tercera alta, o un pick de segunda, que permita aumentar una selección más en esos top 100. Pero bueno, veremos cómo se va dando eso. Obviamente la especulación va a seguir de cara a lo que pase el día jueves en la primera ronda del draft.
Entonces, Nacho, mira, la posición de quarterback, obviamente, para mí un poco difícil e incómodo de comentar por las cosas que tú ya señalabas, ¿no es cierto? El equipo de Steelers está en una situación bien incómoda de quarterback desde la agencia libre, eso ya todos lo saben, ¿no es cierto? Hemos sido casi la noticia en esta época de la liga en que no hay noticias con esta espera del señor Aaron Rodgers, que todavía no firma. Que aparentemente es su opción ir a Steelers, pero también está la opción que se retire. La verdad es que si Aaron Rodgers no firma por el equipo y estamos solamente con Mason Rudolph, yo veo que la obligación de Steelers por conseguir un quarterback en el draft va a ser muy alta. Y eso es una situación bien incómoda para vivir en este draft. Si firma Aaron Rodgers, que es algo que también es bastante probable o posible, obviamente que esa presión disminuye, pero que también está la posibilidad de que decidan tomar un draft, un quarterback en este draft, como para empezar a desarrollarlo. Pero digamos, muchos de los analistas y la mayoría de los fanáticos de Steelers estamos convencidos de que en esta clase de draft no viene el futuro quarterback franquicia que uno quiere para su equipo, ni para los Steelers ni para cualquier otro, pareciera, ¿no es cierto?, lamentablemente. Entonces, de todas maneras, vamos a tratar de analizar un poco cuáles son los prospectos en esta clase, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos débiles y también su valor real versus, ¿no es cierto?, este valor o esta posición en que van a ser drafteados por la necesidad y por lo floja de esta clase, ¿no? Como ven ahí en la izquierda, ¿no es cierto?, el primer o el prospecto top en esta clase en la posición de quarterback es Cam Ward, que está solo también, pareciera, ¿no es cierto?, en esa posición de ser el mejor, pero que seguramente ya es casi una certeza va a ser drafteado en la posición número 1, o a lo más dentro del top 3, y por lo mismo va a estar fuera del alcance de Steelers absolutamente. ¿Qué opinas tú de esa situación con Ward? ¿Estás de acuerdo? Como lo dije, para mí no es el mejor talento de la camada de este 2025, pero por la necesidad que hay de quarterback, que son cada vez más escasos, va a ser drafteado en el número 1 porque los Titans necesitan un quarterback. Ya no consiguieron nada en agencia libre. Tienen a un Will Levis que a lo mucho va a ser un backup decente, pero tienen una necesidad tremenda de un titular. Y Cam Ward, si bien no está tan preparado para ser titular desde el primer momento, si lo llevan de a poco, ahí quizás pueda resultar. Claro, pero lo que sí es claro es que es el mejor quarterback de la camada. Claro, como tú dices, si uno, por ejemplo, hace el ejercicio de compararlo con los quarterbacks del año pasado, obviamente estaría muy por debajo de lo que era Caleb Williams o lo que terminó siendo, ¿no es cierto?, el quarterback de Washington. Entiendo que estaría como a nivel como de un J.J. McCarthy, una cosa un poquito más discreta, Cam Ward propiamente tal. Bueno, y después de esta distancia después de Cam Ward, nos alejamos un poco, y aquí empieza también un poco la discusión de quienes vienen a continuación. La mayoría ponen en segundo lugar al quarterback Shedeur Sanders. Hablemos un poco, Nacho, de Sanders. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, como por el apellido, claramente él es hijo de una leyenda de la NFL como Deion Sanders, cornerback que en Atlanta lo recordamos mucho. Bueno, mide 6'2", 1,88 m, pesa 212 libras, nació el 7 de febrero del 2002, o sea, tiene ya 23 años, y su estilo de juego es un pocket passer móvil, o sea, como por lo general casi todos los quarterbacks. ¿Qué positivo tiene este chico? En el press, por ejemplo, en lo que es en lectura de defensas, en el pre-snap está bastante pulido, o sea, tiene una velocidad élite de procesar lo que va a pasar antes del snap. También la precisión que tiene, sobre todo en pases a corta y mediana distancia, o sea, de hecho fue el quarterback más preciso del año pasado de la FBS, o sea, de primera división, con un 74,2% de precisión en sus pases. También es muy sereno dentro del pocket, o sea,
está tranquilo, va a buscar las opciones y va a lanzar. Tiene un release rápido también, o sea, se deshace muy rápido el balón. Donde mando, o sea, el tipo es un líder nato, va a alentar a su equipo desde el sideline o también desde dentro de la cancha. O sea, el tipo siempre va a estar ahí en el momento. Y también, a pesar de ser un quarterback de bolsillo, tiene buena movilidad. Esos son como sus puntos fuertes. Además de que aguanta bien la presión, porque todos saben que es hijo de, entonces el escrutinio público va a estar encima de él. Sí, hay un tema bien interesante que se ha comentado, que es que en el fondo a qué medida los equipos quieren hacerse cargo de esa presión de tener a Deion Sanders, que está en este cargo también de head coach, ¿no es cierto?, en la Universidad de Colorado con los Búfalos, donde jugó Shedeur Sanders, y que está siempre, ¿no es cierto?, en la luz pública. O sea, en la medida que tú cometas un error o tengas un problema con Shedeur Sanders, Deion va a estar comentando eso, va a ser tema, y él tiene una plataforma ahí, una tribuna donde ser muy susceptible a críticas, digamos. Claro, Shedeur, como tú dices, no tiene un gran físico, no tiene un gran brazo tampoco, pero es muy inteligente, tiene mucha experiencia y tiene buenos fundamentos, ¿no es cierto? Pareciera que el juego básico lo domina muy bien, es bien preciso, como tú dices, lee muy bien el campo y las defensivas, limita los turnovers, pero tiene una habilidad algo limitada. Ha ido creciendo en su juego, eso es algo que también se destaca siempre año a año, fue mejorando. Una de las cosas que yo le critico harto es que no participó en ningún tipo de combine, ni en estos partidos de estrellas colegiales como el Senior Bowl, no participó en ninguna de esas instancias, así que no se podía mostrar mucho su habilidad en el fondo. Tuvo esta demostración privada, especial, con Colorado hace unos días, pero ahí no fueron la gente de Steelers a verlo. No tiene mucho juego de pases largos, pareciera, por eso también falta de brazo. Un poquito de números, jugó 24 partidos en Colorado de 2023 a 2024. El año 2024 anotó 41 touchdowns, lanzó 10 intercepciones, o sea, bastante buenos números, para 4.134 yardas, un passer rating de 168.2, también bastante alto, un PFF grade de 90.9, que es el tercero mejor de la clase. Porcentaje completo del segundo mejor, 81.8%, jugadas para turnover, el segundo mejor, muy bajitas, 1.3%. En el tiempo a lanzar, en PFF por lo menos no lo ponían como tan bueno, solamente en la posición 20, y tampoco muy bueno en las yardas por aire, por esta también falta de brazo. También lo eligieron en el 2024 como el jugador ofensivo del año de la Big 12. Le dieron ese honor. Pero la verdad es que si uno se va a lo concreto, Nacho, no sé si estás de acuerdo, la mayoría de los analistas ponen a Shedeur con un grade de segunda ronda. Y sabemos que en la práctica, al ser el segundo mejor quarterback, teóricamente, muy probablemente no va a llegar a segunda ronda. Va a irse en la primera. Está la duda si, como tú dices, lo va a tomar alguno de los equipos que vienen después de Tennessee, ya sea los Browns o Washington, que también necesitan quarterback. Si alguno de ellos dos se va a tentar con Sanders. Y la verdad es que desde el punto de vista de Steelers, la mirada nuestra, si llega a caer de esos tres lugares, en el fondo, si sale el top 3, la situación se pone medio incómoda porque el único equipo que lo pudiera tomar entre medio son los Saints. Los Saints de Nueva Orleans también necesitan quarterback, ellos están seleccionando bastante más alto. Y si eventualmente no lo tomaran, podría caer en algún escenario Sanders a la posición 21. Y en ese caso, yo creo que haría una situación bien incómoda para los Steelers porque en el fondo no tienen quarterback. Entonces, dejar pasar un jugador que, si bien no es de los mejores y para mí no es el futuro de la franquicia, como ya dije, pero dejarlo pasar en un draft si está ahí. Y es un jugador que sí tiene experiencia en la posición y sí tiene cierto talento, sería complejo. No sé cómo tú ves esa situación, Nacho. Bueno, él no está listo como todavía para ser un titular del primer snap, pero tiene los fundamentos y hay que corregir ciertas cosas para ser titular en un tiempo relativamente corto.
aparte de que tiene el gen de su papá, que es un tipo que fue una leyenda en la NFL. Bueno, sí, dicen que es segunda ronda, pero en la realidad va a ser primera porque la posición de quarterback está escasa. Entonces, sí o sí van a salir, lo mismo con Cam Ward. Ahora, cuando vemos las instancias en que Steelers conoce a estos jugadores y que en el fondo se relacionan mucho con los jugadores que selecciona finalmente el equipo, como él no participó en nada, no hay entrevista en el Combine formal. Mira, de hecho te corrijo, él participó en la Shrine Bowl, que es una bowl más secundaria que la senior. Por lo generalmente, en la Shrine Bowl van prospectos que son de universidades más pequeñas o Sí, ya de una raíz ya más afroamericana. de acuerdo. Pero en el fondo no tuvo entrevista con los Steelers en el Combine, que cuando sí hacen entrevistas formales, tampoco tuvo visita a Steelers, no estaba dentro de las visitas, de las 30 visitas de draft, pre-draft que se pueden pedir, porque en el fondo él va a ir va a ir va a visitar a los Browns, va a visitar a Nueva York, va a visitar los equipos que están seleccionando el top, porque él cree que va a salir seleccionado en el top. Sí. Y tampoco a su entrenamiento, como mencionaba recién, al workout que hizo en Colorado, que es como la especie de Pro Day, ¿no es cierto?, que hicieron ellos equivalente. Tampoco fue ni Mike Tomlin, ni Omar Khan, ni ninguno de los altos mandos, digamos, del equipo de Steelers, así que eso obviamente no da como para pensar mucho que lo vayan a tener muy, muy considerado. Veremos, como digo, qué pasa el día del draft finalmente. Yo creo que más que no lo tengan considerado es que creen que no les va a llegar. Puede ser. Que sigamos revisando los que sí pudieran llegar, ¿no es cierto?, que ya vamos bajando en las selecciones. ¿Qué pasa con el quarterback Jackson Dart? Bueno, Jackson Dart es un prospecto de Ole Miss, mide 6'2", pesa 223 libras, o sea, un poquito más de 100 kilos, un quarterback pesado. Nació el 13 de mayo del 2003, tiene 21 años actualmente, pero ya los va a cumplir 22 después del draft. Él es un pocket passer móvil. Y bueno, ¿qué positivo tiene Jackson Dart? O sea, yo lo vi bastante en la conferencia de la SEC. Tiene buena precisión en pases cortos e intermedios. También para ser un pocket passer tiene buenas habilidades de scramble, o sea, corre bien, usa bien las piernas para su juego. Tiene buena capacidad de improvisar, o sea, puede bien alargar bien la jugada. Esta es una virtud que de él que resalto bastante, que tiene bastante serenidad y resistencia en el pocket. O sea, el tipo está dispuesto a comerse golpes con tal de mantenerse en la bolsa y buscar las opciones. Y también tiene un release rápido, o sea, se deshace bien del balón. Áreas de oportunidad que tiene este jugador, a larga distancia tiene problemas también, o sea, no tiene un brazo así tan fuerte como Cam Ward. Tiene también ese complejo de que a veces sale muy rápido de la bolsa, sale muy a destiempo, o sea, sale muy rápido. Tiene muchos problemas contra defensivas élite, o sea, todavía tiene problemas para leer defensivas. También tiene que mejorar sus lecturas, o sea, bueno, que es un típico problema también de los quarterbacks que salen recién del college, que son los problemas de lectura y defensa. Y está estimado entre la primera y segunda ronda, aunque muchos dicen que segunda o tercera, en la realidad. Claro, lo que yo tengo, mi sensación con Jackson Dart es que es un quarterback que hace como un poquito de todo, ¿no? Es como completo, tiene, como tú dices, es mejor atleta que Shedeur Sanders si lo comparamos directamente, ¿verdad? Tiene mejor físico, más altura, pero le falta un poquito de altura todavía.
Y como tú dices, claro, tiene movilidad, lanza bien en movimiento, es competitivo, pero su fuerza de brazo no es ideal, le falta precisión también en los pases largos. Y una de las cosas que se le critica es que aparentemente depende mucho del esquema, ¿no? Que este esquema ofensivo de Ole Miss está como muy hecho a su medida, muy acomodado a su fortaleza, pero que en otros esquemas ofensivos tal vez no funcione tan bien. Él tuvo 38 partidos como titular en Ole Miss. En 2024 anotó 29 touchdowns, menos que Sanders, pero solo 6 intercepciones. Lanzó para 4.279 yardas, más 495 yardas por tierra y 3 touchdowns por tierra. PFF le dio un grade de 92.5, un poquito más alto que Sanders, de hecho el segundo en la clase, y el porcentaje de los lanzamientos Big Time Throw que llaman ellos es el segundo mejor, 7,1%, pero es bastante promedio en lo que son presión a captura, o sea, en el fondo del porcentaje de presiones que tiene, cuántas terminan en captura, 19,2%, y también es el 11º en jugadas dignas de turnover, con un 2,2%. Para mí, sinceramente, Nacho, uno de los peores defectos que tiene Jackson Dart pensando en la NFL y en los Steelers en particular, es que como muchos quarterbacks de college, casi no tiene experiencia bajo centro. Juegan todo el tiempo desde la posición escopeta, juegan todo el tiempo en shotgun y no saben tomar snaps bajo centro, no saben recibir centros del centro, digamos, directo, y es algo que en la NFL tú tienes que saber hacer. Solamente tuvo 8 snaps bajo centro en las últimas 2 temporadas, imagínate. Así que eso en la NFL no sirve. Tú en la liga tienes que ser capaz de ejecutar bien un play action, de tomar snaps. No puedes vivir en posición escopeta como lo hacen en college. Claro, el draft grade que yo encontré para él es de quinta ronda, bastante más bajo. Sabemos, como tú dices, que va a ser seleccionado más alto, pero incluso este jugador puede que no caiga en primera ronda. La verdad que en muchos mock drafts lo ponen para Steelers. A mí no me gusta, francamente. Creo que sería un tremendo error seleccionarlo en la posición 21. Y además, como comparación, muchos lo ponen comparado con, imagínate, con Kenny Pickett. O sea, ¿qué peor comparación nos pueden hacer a nosotros que ponerle eso? Y otras comparaciones que encontré fue con Garner Minshew, que en el fondo es un jugador que es muy, muy promedio, muy limitado, que en el fondo es un reserva, y que le ha tocado jugar como titular por cosas circunstanciales, pero que no tiene mayor calidad ni potencial para ser un quarterback franquicia. Él sí tuvo una visita a la instalación de Steelers, tuvo una visita pre-draft, estuvo dentro de estas 30 visitas, y también tuvo entrevista formal en el Combine, ¿ya? Pero en su Pro Day, en el Pro Day de Ole Miss, no fue ni Mike Tomlin ni Omar Khan. Así que por ahí le falta solamente cumplir esa característica. Otro de los prospectos que ha sido bastante propuesto, ¿no es cierto?, en los mock draft, o bastante analistas lo ponen como una opción para Steelers, y por ahí alguno también dijo que Steelers está enamorado de este prospecto, es Jalen Milroe, ¿ya? Jalen Milroe es un junior de 22 años, de la Universidad de Alabama, mide con 1,88 m, pesa 98 kilos. Él es físicamente bien dotado, ¿no es cierto? Es lo que más llama la atención de él, un físico fuerte, es un gran atleta, tiene un brazo fuerte y es un corredor. Es derechamente estos quarterbacks que llaman dual threat, ¿no es cierto, Nacho? Es un dual threat, sí. ¿Nos puedes contar un Bueno, poquito algunas del cosas juego de que puedo Milroe? decir de él. Milroe, todos sabemos que es un dual threat, es un quarterback que va a usar las piernas sí o sí. Tiene una velocidad élite en scramble, o sea, tiene un físico bastante bueno para esa labor. Brazo fuerte, tiene un cañón en el brazo. Sobre todo en pases de más de 50 yardas, el tipo puede llegar a ese rango. Es competitivo, a pesar de sus limitaciones, es bastante competitivo. O sea, un ejemplo de ello, del clutch que tiene, es un juego contra Auburn, donde casi lo pierden, pero gracias a él, su equipo ganó al último momento. Y por su físico es difícil derribarlo. O sea, cuando están en scramble, es muy difícil para el defensivo botarlo, porque es un tipo que literalmente es una roca.
rompe bien tacleadas. Su área de oportunidad tiene muchos problemas para leer defensiva. Abandona muy rápido el pocket. O sea, no es capaz de aguantar mucho la presión en el bolsillo. Son los típicos problemas que tiene un dual threat en colegiales pasar a la NFL. Por eso que muchas veces este tipo de quarterback no triunfa en la NFL. Por esos defectos. Claro. Es muy impreciso también con sus pases, tiene muchas veces mala mecánica para lanzar, retiene también mucho el balón, lo que desemboca en hartas capturas, como tú mencionas, tiene problemas para la defensiva, se le criticó una polémica también con el tamaño de sus manos, como estaba inicialmente que tenía manos chicas, y curiosamente en la medición creo que fue entre el Senior Bowl y el Combine, la mano le creció mágicamente en forma bastante curiosa. Fue titular 2 años en Alabama, fue un capitán ofensivo, obviamente hay un tema ahí, hay un liderazgo importante. El 2024 lanzó para 16 touchdowns, bastante menos producción que los prospectos que ya revisamos, 11 intercepciones, 2.844 yardas, más 726 yardas por tierra, lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, harto corriendo, y 20 touchdowns por tierra, o sea, la producción ahí de yardas por tierra es importante. Ganó en 2024 un premio que se llama William Campbell Trophy Award, que es lo que llaman el Heisman académico, ¿ya? O sea, un tipo muy inteligente, muy Tiene estudioso. bastante IQ. Exactamente. De las estadísticas tiene, como tú dices, estos big time throw, tiene estos pases largos, es noveno, pero es 18 está en la posición 18, por ejemplo, en los pases completos, o sea, muy impreciso, tira pases que no pueden atrapar los receptores, y también mucho tiempo para lanzar. 2,88 segundos retiene el balón. Claro, su release es bastante... Es lento. Sí. Entonces, eso para la NFL es letal, porque en el fondo en la NFL todo es mucho más rápido y en 2 segundos un quarterback que se comió la pelota, en el mejor de los casos termina con captura, en el peor de los casos un fumble, sack fumble y nos vemos. PFF Leon Grade de 87.4 solamente es el 12avo. Y pareciera que en el mejor de los casos, Nacho, este jugador va a ser como un Justin Fields, versión ¿no es cierto?, más mala, sí, como para desarrollar, pero en el fondo por lo mismo también parece que no es un jugador para seleccionar en primera ronda. También sería un tremendo error de Steelers seleccionarlo a él en la posición 21. Está para el tercer día más que nada, o sea, una quinta, claro, ronda, a lo mucho una cuarta. Exactamente. Y ojo con esto, porque a Mike Tomlin le encanta este tipo de prospectos, yo he visto. Porque como se mete, le llamaba bastante la atención en su tiempo Malik Willis, Jalen Milroe, que son bien parecidos en juego, o sea, brazo muy potente, buen físico, pero que en técnica como que le falta mucho, o sea... Sí, pero hay que ver porque también no se sabe cuánto de eso Mike Tomlin lo hace un poco como para despistar o para confundir estrategia, porque el año que tú decías, claro, le daban mucho bombo a Willis y al final terminaron seleccionando a Kenny Pickett y Willis estaba disponible ni lo pescaron. Entonces, pero es verdad, claro, ha habido interés por Milroe. Estuvo Mike Tomlin en su Pro Day, lo sacaron también a estas famosas cenas que hacen con los prospectos. Así que por ahí también está un poco la conexión, pero no ha tenido visita con los Steelers y tampoco tuvo entrevista formal en el Combine. Vamos a terminar con la posición de quarterback con el último jugador, que es un jugador que no está entre estos candidatos top, pero que por algunas particularidades que yo les voy a contar, sí ha sido bastante vinculado con el equipo de Steelers. Se trata del quarterback Tyler Shough. ¿Qué nos puede contar del Nacho? Bueno, es un prospecto de Louisville, mide 6'5", o sea, es un tipo de 1,95 m, ya altura tan prototípica, pesa 219 libras, nació el 28 de septiembre de 1999, o sea, ya es bastante veterano para el college, es un pocket passer móvil. ¿Qué aspecto positivo tiene este prospecto? Me costó un poco encontrar información de él porque él está muy abajo en los boards. Tiene un buen release, o sea, se deshace bastante rápido el balón. Tiene buena precisión en los 3 niveles, sobre todo en pases profundos. O sea, el tipo hace como de todo en esas distancias. Tiene un brazo potente.
usa también bien las piernas para extender jugada, a pesar de su altura, porque una persona de 1,95 m como que le cuesta un poco moverse más, bueno, exceptuando a Josh Allen, que el tipo rompe las leyes de la física. Tiene familiaridad con bastantes sistemas, jugó en 3 sistemas con Louisville, entonces ya más o menos tiene, pero sobre todo domina lo que es la ofensiva spread. Es una particularidad que tiene él. Tiene buenas lecturas pre-snap, o sea, puede ajustar un poco antes del snap. Ha mejorado bastante su toma de decisiones, porque ese era un punto débil que tenía, pero año con año lo ha ido mejorando. ¿Qué áreas de oportunidad tiene? Y yo creo que esta la va a pesar mucho que es la edad, o sea, tiene 25 años. Ha jugado 7 años en college porque ha tenido lesiones de clavícula y tuvo una bastante grave en el peroné, una rotura. Exacto, como tú dices, 3 universidades en 7 años, estuvo 3 años en Oregon, 3 años en Texas Tech y el último año en Louisville. 25 años, entonces una de esas las primeras particularidades de este prospecto es su edad, y muchos se preguntan si esta edad avanzada es un poco lo que le permite jugar, entre comillas, mejor, porque en el fondo un tipo de 25 años, un adulto, que muchas veces está enfrentando a chiquillos que tienen 21, 22 años, y claro, si bien no juega una posición física en que puede abusar de ello en el fondo por tema físico, sí uno se pregunta un poco cuánto esa diferencia de edad pesa en el fondo en cómo se ve el tape, porque finalmente el juego de él se ve bastante bien, como tú dices, tiene un buen físico, es alto, tiene grandes manos, tiene un buen brazo, tiene un buen toque, tiene experiencia bajo centro, encuentra rápidamente sus checkdowns, algo limitado en movilidad, tiene problemas contra la carga, sí, no lee muy bien tampoco las coberturas, sí. Y otra de las cosas que obviamente son estos red flags, ¿no es cierto?, estas luces de alerta de este prospecto y por qué no está entre los top, básicamente, es por las lesiones. Como tú decías, tuvo 2 fracturas de clavícula el año 2021 y 2022, y el 2023 se fractura la fíbula, ¿ya? Una fractura de peroné. El año 2024 lanzó para 23 touchdowns, 6 intercepciones, 3.195 yardas más un touchdown por tierra, pero es de los mejores en esto que es de las presiones que se convierten en sack, un porcentaje muy bajo, 9,3%, un tiempo a lanzar más o menos promedio, 2,92 segundos, y PFF le puso un grade de 87.4, es el 12º mejor. Entonces la duda ¿es este prospecto mejor que Milroe y mejor que Dart? Pareciera que en este momento sí, en relación a su juego, sí. El problema es que tiene un mejor piso, como tú dices, a lo mejor, por ejemplo, Dart tiene más techo por el tema físico, lo mismo Milroe, claro, tiene un techo más alto, pero como tú dices, el piso de Shock es mejor, y está obviamente disminuido por la edad y por el tema de las lesiones, entonces obviamente hay un riesgo ahí no menor, pero este jugador, en lo concreto yo encontré un draft grade de 3ª ronda, o sea, bastante mejor que Dart y que Milroe, tuvo la visita pre-draft a Steelers, por eso también lo quise incluir, es de los pocos quarterbacks que han ido a visitar Steelers junto con Jackson Dart, fue Tyler Shock, pero de Combine y de Pro Day no hay tampoco. Si tú me preguntas a mí, yo me quedaría contento con Shaq, pero seleccionándolo en una 4ª o 5ª ronda. Yo creo que en la primera jamás, y ni 2ª ni 3ª, porque hay que sacar jugadores que sean más útiles, hay que sacar un running back, necesitamos un liniero defensivo, necesitamos wide receiver. Si tú me das a Shaq de la 4ª o 5ª ronda para abajo, yo me quedo más tranquilo. ¿Sabes que de hecho muchos portales especializados lo dan en 5ª ronda, lo dan en tercer día? Sí, o sea, a mí en los mock drafts, de hecho, publiqué hoy día mismo un mock draft en las redes de Steelers en Chile, y claro, lo tomé en 3ª, no, en 4ª, perdón, lo tomé en 4ª ronda, y en muchos mock drafts uno lo encuentra más bajito, digamos, puede que sea así, siempre, como decimos, la posición de quarterback da sorpresa por las necesidades de los equipos, pero puede ser. Vamos a seguir, Nacho, ahora con la posición de wide receivers. En este caso, si uno ve los mock drafts a principio del off-season, esta era la posición más popular para poner a Steelers con un wide receiver. Era evidente porque en el fondo estaba George Pickens y no había nada más.
pero después del trade de DK Metcalf, obviamente que la situación cambió bastante, y ahora obviamente depende mucho, como lo vemos nosotros, de qué va a pasar con George Pickens. En el fondo, si George Pickens se queda en el equipo, no hay mucha necesidad de agregar otro wide receiver, ni siquiera hay mucho espacio, ¿no es cierto? Tú lo sabes bien con el esquema ofensivo de Arthur Smith, el tener más de 2 wide receivers es un desperdicio, porque no los utiliza mucho. Claro. Pero siempre está esta posibilidad de que George Pickens se mueva en un trade, ya sea antes del draft, durante el draft, en el mismo momento, o que él después pida un trade por incomodidad, ¿no es cierto? Por estar disgustado con la situación con DK Metcalf. Así que esta idea del wide receiver siempre ha seguido dando vuelta igual, sobre todo porque sabemos que Pickens está en su último año de contrato, y que puede que después de este año sea agente libre, o sea, igual necesitas una inversión a futuro para mejorar la posición de wide receiver. Ahora, como ya dijimos un poco al principio, esta clase de wide receiver no es muy talentosa. De hecho, por ejemplo, si la comparamos especialmente con la del año pasado, que fue particularmente buena, todavía esta clase se ve todavía peor, ¿no es cierto? Y básicamente solamente hay 4 prospectos que son los posibles candidatos a ser seleccionados en primera ronda, y que vamos a analizar. Pero lo curioso es que incluso pudiera ser que de estos 4 se seleccionaran solamente 2, y lo más probable es que además se van a seleccionar fuera del top 10, que es algo que también es bien poco usual para esta posición que hoy por hoy es tan vistosa y tan, ¿no es cierto?, codiciada en la liga. Lo otro también que a mí me llama la atención, Nacho, no sé qué opinas tú, es que no hay mucho consenso tampoco en el orden en que van estos tipos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el primero? El segundo, depende tú de dónde busques, vas a encontrar opiniones bastante divergentes en relación a eso. No sé si quieres comentar algo de eso. A ver, el primero ya está claro en ese consenso, que Tyrone Macmillan. Nunca ha bajado del 10, de hecho, en varios modos. Y lo del resto, ya ahí va a haber una competencia de quién es el segundo más que él. Porque Macmillan es el claro número 1, o el número 1 de esta clase. Pero mira, vamos a ir revisando y yo te voy a contar por qué yo creo que, por ejemplo, para Steelers es más valioso Matthew Golden. Cuéntanos un poquito sobre Golden. Bueno, vamos a contar un poco de Golden. Matthew Golden es un prospecto que viene de la Universidad de Texas, de los Longhorns. Mide 5'11", o sea, 1,80 m, y pesa 191 libras, es bastante livianito. Fecha de nacimiento es el 1 de agosto del 2003, o sea, tiene 21 años. ¿Cuál es su rol? Flanker, o wide receiver 2, como lo llaman popularmente. ¿Cuáles son sus aspectos positivos? Velocidad de élite. En el Combine él hizo 4,29, o sea, es una velocidad bastante endiablada. Y debido a su velocidad también genera buena separación en los capacidad en todos los niveles, o sea, puede ir por la orilla, por slot, o sea, tiene buenos ajustes acrobáticos, muy elásticos, o sea, tú le lanzas el balón y lo va a atrapar de la forma que sea, o sea, tiene un buen control de su cuerpo, y también tiene mucho potencial como retornador de patada, o sea, lo más probable es que pueda comenzar en esa posición a tomar experiencia, y de ahí de a poco lo van a hacer jugar en el campo más seguido. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? Su tamaño y su peso limitado. Obviamente con 1,80 m va a tener problemas frente a corners más pesados y más grandes. Reducido radio de captura, o sea, tiene unos brazos relativamente cortos, entonces va a tener problemas con balones ya más altos, más arriba. Falta de fuerza física, eso también le va a costar un poco ganar en balones 50-50 contra corners más poderosos. Tiene que pulir sus rutas, porque si bien corre bien rutas, pero no es lo que se podría desear. Y tiene un historial de lesiones, tiene una lesión grave en el 2020, que tuvo en el 2023, que lo dejó un poco fuera de combate. Está estimado entre primera y segunda ronda, o sea, finales de primera y comienzos de segunda. Sí.
Lo que más yo veo ventaja de Golden es su versatilidad, ¿no es cierto? Es un tipo que sirve en distintas posiciones, tiene, como tú dices, buenos movimientos, crea separación, también es bueno en contested catches, sobre todo para su tamaño, relativamente pequeño, y claro, juega tanto como slot wide receiver como fuera, ¿no? Tiene esa particularidad de poder jugar en las dos partes. Unos puntos en contra, tiene problemas de drops, tiene poco pocos yard after catch, Sí. y también un poco débil en lo que es el bloqueo por el juego por tierra, al ser un poquito más pequeño. Tiene 30 partidos como titular en 3 años en 3 años en la universidad, dos años estuvo en Houston y el último año se cambió a Texas. En 2024 anotó 9 touchdowns, tuvo 58 atrapadas para 987 yardas, un promedio de 17,4 yardas por recepción, tuvo 4 drops, y claro, de sus snaps jugó 469 snaps ofensivos y 118 snaps en slot, pero jugó más que nada como outside wide receiver. PFF le puso un grade de 74.0 y claro, para comenzar parece ser un buen wide receiver 2, que tiene este draft de primera ronda baja o segunda. Además tuvo visita a visita pre-draft a Steelers, y la tuvo hace pocos días. También tuvo entrevista en el Combine, pero no hubo participación en su Pro Day de Tomlin o de Omar Khan. Comparémoslo con el prospecto de Tyrone McMillan. Bueno, este prospecto es muy distinto a Matthew Golden. Tyrone McMillan es un wide receiver de la Universidad de Arizona. Tiene una altura de 1,93 m, o sea, 6'4", y pesa 219 libras, casi 100 kilos. Nació el 5 de abril del 2003, o sea, hace poco cumplió los 22 años, y su rol es un split end, o sea, es un wide receiver 1 de posesión, claramente. ¿Cuáles son sus aspectos positivos? El tamaño y alcance. O sea, es un wide receiver poderoso, fuerte, tiene una habilidad con el balón en el aire, o sea, es una amenaza vertical, se podría decir. O sea, tú le lanzas alto un back shoulder y lo va a atrapar. Manos bastante seguras, tiene una fuerza física bastante buena para wide receiver. También gana bien en los balones 50-50 por su poderío. Y es muy versátil, o sea, entiende mucho en varias formaciones. Lo hicieron jugar en varios esquemas, de hecho. ¿Qué otra cosa tiene sus áreas de oportunidad? No es tan explosivo como Matthew Golden lo vimos anteriormente, debido a su físico. Él no es un slot, no es un wide receiver 2, un flanker. O sea, falta de separación, obviamente, porque principalmente su misión es ganar los balones divididos. No es un running back que te va a ganar por velocidad. Se demora un poco en liberarse de la presión tras el snap. O sea, está la línea defensiva, le cuesta un poco desmarcarse de la línea defensiva contraria. No es élite no es un élite en el jack. O sea, le falta un poco. Y depende mucho del quarterback. O sea, si tiene un quarterback que no tiene un buen brazo o es un dual thread, va a tener problemas. Porque él es muy dependiente del pase. Claro, lo que más llama la atención, como tú dices, de él es la altura, el tamaño, aunque es algo delgado para la altura, pero es bien atlético, inteligente, tiene buenas manos, buena separación y corre buenas rutas. Como tú dices, destacaba en las contested catches. Tiene algo de problemas en el bloqueo también por carrera, un poco por su delgadez, ¿no es cierto? Es un poco, claro, estilizado, bien delgado. El 2024 anotó 8 touchdowns, no tiene demasiada producción, 84 atrapadas, 1.319 yardas, 15,7 yardas por recepción. Jugó 459 snaps ofensivos, de ellos solo 105 en el slot, como tú dices, más producción más bien como outside receiver. 7 drops, PFF le dio un grade de 84.8.
Y para mí la principal duda de Macmillan es si es lo suficientemente elite como para ser wide receiver 1 de esta clase. Tiene efectivamente un draft grade de primera ronda, y la verdad es que no se ha topado con Steelers en ninguna instancia. No ha tenido visita hasta ahora, tampoco entrevista en el Combine, ni tampoco presencia en su Pro Day, así que yo no veo mucho interés de Steelers en este prospecto. Lo que pasa es que él es muy similar a George Pickens y a DK Metcalf, tal vez del mismo estilo de juego. Puede ser que sea un poco redundante el agregarlo, no aportar otras áreas. Por eso que Golden yo creo que les interesa más. Golden es más un complemento que el... Exacto. Hablemos de Emeka Egbuka. Bueno, Emeka Egbuka es un wide receiver de Ohio State, de los campeones actuales de la NCAA. Él tiene una altura de 6'1", o sea, 1,85 m y pesa 202 libras. Nació el 14 de octubre del 2002, o sea, actualmente tiene 22 años. Y él es principalmente un wide receiver slot. ¿Qué aspectos positivos tiene? Como buen wide receiver de Ohio State, tiene rutas bastante pulidas, o sea, corre bien rutas. Manos confiables, manos seguras. O sea, le llega el balón y no va a soltarlo. Tiene buena visión tras el jack. O sea, va a encontrar el hueco donde atacar y se va a ir derecho. Va a encontrar el lugar y se va a disparar. O sea, tiene un buen IQ para jugar el fútbol americano. O sea, tiene bastante inteligencia. Y en retornos contribuye bastante. O sea, puede ser también un buen retornador de patadas. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? Falta de velocidad élite. Bueno, que los slots tienen principalmente ese problema. No todos tienen una velocidad élite. Su rol es muy limitado del slot, o sea, no juega mucho por fuera. Explosividad promedio, que como lo mencioné, la mayoría de los slots tiene ese problema. Historial de lesiones. Tiene un par de lesiones por ahí que lo pueden lastrar y poder tener dudas sobre su durabilidad. Y es un bloqueador mediocre, obviamente por su peso y tamaño. Claro, como tú mencionas, pareciera que Egbuka está un poquito en un peldaño más abajo, ¿no es cierto?, que los dos nombres que revisamos antes, ¿verdad? Está Golden y Macmillan peleando ahí, digamos, en un cierto nivel, y después, un poquito más atrás, viene Egbuka, un escalón un poco más abajo que los anteriores, pero como tú dices, buen corredor de ruta, buenas manos, pero sin gran velocidad. Es buen bloqueador, a pesar de que le falta un poquito de consistencia en el bloqueo y algo de tamaño para bloquear. Y su uso fundamentalmente, como tú dices, desde el slot. De 402 snaps que tuvo el 2024 la ofensiva, 343 de ellos fueron en el slot. Y aquí en el fondo la duda es si esto es un tema de uso y de esquema de Ohio State o si realmente él no tiene capacidad mucho de jugar fuera de eso. El 2024 anotó solamente 10 touchdowns, tuvo 81 atrapadas para 1012 yardas, 12,5 yardas por recepción, y PFF le dio un grade de 79.5. Pero queda un poco la duda si es wide receiver 1 o 2, y se le da un draft rate de segunda ronda. Sí. Él también ha aparecido bastante mock draft para Steelers en primera ronda. La verdad es que a mí no me convence mucho por su rol más limitado. A pesar de que tuvo presencia de ellos en el Pro Day de Omar Khan y Mike Tomlin, pero eso es porque era el Pro Day de Ohio State. Hay muchos prospectos que se pueden ver ahí. Hay bastante prospectos ahí. Claro, entonces no necesariamente lo iban a ver a él. Tuvo igual una entrevista con los Steelers en el Combine, pero no ha tenido visita pre-draft. Y hablemos del último wide receiver que vamos a analizar, que es Luther Burden III. Bueno, Luther Burden III es un wide receiver de la Universidad de Missouri, o de Mizzou, de los Mizzou Tigers. Él tiene una altura de 6 pies, o sea, 1,83 m, pesa 206 libras, nació el 12 de diciembre del 2003, o sea, tiene 21 años, y su rol principalmente es slot, aunque ojo, él puede jugar también de wide receiver 2, como lo vamos a explicar ahora. ¿Qué aspectos positivos tiene? Es muy explosivo tras el catch, o sea, atrapa el balón y explota, literalmente corre bastante bien.
rutas dinámicas, o sea, corre bastante bien sus rutas, hace buenos cortes y todo eso. Es versátil como atleta, o sea, tiene un buen físico, mano segura y es una amenaza en cualquier posición. O sea, puede jugar de slot y puede jugar afuera. Obviamente, él por su tamaño es claramente un slot, pero si se necesita con urgencia por fuera, va a jugar por fuera sin problema. ¿Qué áreas de oportunidad tiene? Bueno, su tamaño limitado, obviamente lo va a perjudicar un poco. Producción irregular, el 2004 bajó un poco su producción con respecto al 2023. No es un burner vertical, o sea, no es explosivo en la parte vertical. Obviamente no es un buen bloqueador por su tamaño y su peso. Y también es muy dependiente del esquema. Ojo con eso. No cualquier equipo de NFL lo va a poder adaptar fácilmente a sus necesidades. Exacto, como tú dices, buen atleta, versátil, explosivo, buenas manos, bueno para contestar catch y para las YAC. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que su producción decayó bastante el último año. Tuvo mejor año en 2023 que el 2024. El 2024 anotó solamente 6 touchdowns, tuvo 61 atrapadas para 677 yardas, tuvo 3 drops, las yardas por recepción 11,1, un poquito más bajito que lo que veníamos revisando antes. Claro, y tuvo 292 snaps en la ofensiva, de ellos 261 en el slot, la mayoría de ellos en el slot. PFF grade de 77.9 y los puntos altos, ¿no es cierto?, la versatilidad y el buen piso. Tiene un draft grade también de primera ronda, pero no ha tenido ni visita a Steelers, ni entrevista, ni tampoco presencia en el Pro Day, así que no se ha mostrado mucho interés por este wide receiver Luther Burden, pero lo mencionamos porque básicamente, como decíamos, es de los 4 más altos, ¿no es cierto?, mejor rankeados y que seguramente van a salir seleccionados en primera ronda o principios de la segunda. Estos prospectos generalmente no van a caer mucho más allá de eso. Sí. Bueno, Nacho, así vamos llegando al final de esta primera revisión. Obviamente que te doy las gracias por todos los datos y por toda la mirada que nos diste de los quarterbacks y de los wide receivers. Aprovechemos de dejar invitados a los amigos que nos ven porque la próxima semana se pone bueno, vienen los gorditos, porque sin gordos no hay diversión en la NFL. Vamos a analizar tackles defensivos y también, que es una posición bien importante para Steelers, y vamos a revisar también lo que son los running backs. Así que no sé si te quieres despedir, Nacho, de decir algunas palabras finales. Bueno, la próxima semana vamos a analizar dos posiciones que en el draft van a ser bastante profundas y de calidad. Así que van a haber gorditos y van a haber running back para todos los gustos. Así que eso puedo decir. De acuerdo, Nacho, muchas gracias. Entonces, nos despedimos, esperamos poder contar contigo la próxima semana. Y vamos a ir cerrando el episodio. Yo, como siempre, les doy las gracias. Muchas gracias por acompañarnos y estar en nuestro podcast. Los dejo invitados, como siempre, a seguirnos en las redes sociales. Les recuerdo la cuenta de X Steelers en Chile, la cuenta de Instagram también, @Steelers en Chile, para que vean, estamos subiendo contenido de mock drafts, video también de los prospectos, los ejercicios de Combine, las mejores jugadas, ¿no es cierto?, highlights de su juego en college. Así que dejarlos muy invitados a revisar toda esa información. Como siempre, recomendar los videos, unirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta y comentar. Salió un episodio un poquito largo, pero los episodios de draft son así. Hay que comentar jugadores nuevos que no conocemos para tratar de analizarlos, conocerlos, y para que ya después, unos días antes del draft, vamos a estar viendo el Big Board. Vamos a hacer un mock draft también en vivo, como hicimos el año pasado. Así que los dejo muy invitados a eso, esta época del año que es bien interesante para los que nos gusta el fútbol americano y la NFL. Yo me despido como siempre diciéndoles, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.